Capítulo 6, Marcos capítulo 6, vamos a estar viendo en esta tarde los versículos 14 al 29. Y en estos versículos de Marcos capítulo 6 vamos a observar la fascinante respuesta a Jesús y sus siervos. Esta fue una respuesta generalizada, no particular. Y en ocasiones puede que nos preguntemos, ¿cómo va a responder la gente en general al mensaje del Evangelio? ¿O cuál será su respuesta a Cristo y su palabra? ¿Cómo reaccionarán a sus siervos y su predicación? Eso mismo debían estar preguntándose los apóstoles ante su primera misión ministerial temporal, una misión asombrosa, como veíamos ayer. Y Jesús, cuando les envía a predicar, les advierte con lo que se iban a encontrar en general. Vimos que realizó un llamado, que a la vez les dio unas instrucciones y les llamó a la obediencia a ese llamado. Pero dentro de esas instrucciones les dijo que iban a recibir oposición. ¿Qué tipo de oposición se iban a encontrar? No solo en ese momento, sino en el futuro. En otro pasaje de las Escrituras les dijo en Mateo: mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en sus sinagogas, seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Y el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y les causarán la muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Un discípulo no está por encima de su maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, cuánto más a los de su casa. Este era el tipo de respuesta con el que se iba a encontrar. Y tristemente no eran los únicos que iban a encontrar este tipo de reacción al Evangelio y a la palabra. En esta tarde vamos a proseguir con el estudio del Evangelio de Marcos, capítulo 6, en la serie Asombrados con Cristo. Y vamos a ver en este pasaje de Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 29, por medio del ejemplo de Herodes Antipas, el tetrarca, y de Juan el Bautista, un ejemplo gráfico de la fascinante respuesta generalizada de las personas a Jesús y sus siervos. Leamos juntos este pasaje, Marcos capítulo 6, comenzando en el versículo 14. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre, y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían: es Elías. Y decían otros: es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Y al oír esto Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había enviado prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes había casado con ella. Porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Y cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Pero llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija misma Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición diciendo: quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Y al instante el rey envió a un verdugo
y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando sus discípulos oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. En este pasaje encontramos que Marcos, por medio de esta historia, nos ilustra la fascinante respuesta generalizada a Jesús y sus siervos. Este pasaje es una especie de interludio o paréntesis en la narrativa de Marcos sobre Cristo, su persona, ministerio y mensaje. Encontramos, de hecho, que lo que podríamos llamar como un sándwich marquiano, justo entre el envío de sus discípulos a la misión asombrosa y su regreso con el informe de lo que habían hecho y dicho. En Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13, Jesús envía a esta misión asombrosa como apóstoles interinos, becarios en tiempo de práctica, su primera misión ministerial. Y en el versículo 30 vemos que regresan e informan a Jesús de lo que habían hecho y enseñado. Y en medio encontramos este interludio, este paréntesis marquiano, por medio del relato de la historia de Herodes Antipas y Juan el Bautista. Así, la primera respuesta fascinante, general, de las gentes a Jesús y sus siervos es confusión. Confusión. Concretamente, en primer lugar, la confusión sobre la identidad de Jesús. La confusión sobre la identidad de Jesús. Esto lo observamos en los versículos 14 al 16. Fijémonos, leámoslo de nuevo juntos para ver la confusión sobre la identidad de Jesús. Y el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre, y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían: es Elías, y decían otros: es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Y al oír esto, Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. La narrativa nos introduce en el inicio del versículo 14 a un nuevo personaje central en este pasaje, que ejemplifica tanto la confusión como la oposición a Jesús. Esta persona es el rey Herodes, versículo 14. Y hay 4 gobernantes en el Nuevo Testamento con el nombre de Herodes. Uno de ellos, el más reconocido popularmente, fue Herodes el Grande, conocido en nuestra época por ser quien ordenó la matanza de los niños varones en Belén en su intento de matar a Jesús. Esto lo observamos en Mateo 2:16. Él gobernó durante 36 años la tierra de Israel bajo el dominio romano. Pero este rey Herodes de Marcos 6:14 es otro Herodes, y es quien aparece mayormente en los evangelios, aunque menos conocido. Precisamente era hijo de Herodes el Grande, y él llegó a ser distinguido como Herodes Antipas o Herodes el Tetrarca. Cuando Herodes el Grande murió, su padre, su territorio fue dividido entre sus hijos, uno de ellos Herodes Antipas, como Lucas 3:1 nos enseña. Herodes Antipas, también conocido como el Tetrarca, gobernó una cuarta parte de la región del reino de su padre. Y gobernó concretamente Galilea y Perea durante 43 años. Durante el tiempo y ministerio de Jesús en la tierra, Herodes Antipas, Herodes el Tetrarca, el rey Herodes, que cita el versículo 14, fue el que gobernó Galilea. El versículo 14 continúa diciendo: el rey Herodes, ya sabemos quién es, se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre. El rey Herodes se enteró de esto. ¿De qué se enteró? Por el contexto, y lo que el texto nos dice, se enteró del ministerio y la predicación de Jesús. Él acababa de comenzar su tercer tour de predicación por Galilea, precisamente el territorio del cual él era rey.
¿Por qué se enteró? ¿Cómo se enteró? El texto nos lo dice. Versículo 14. Pues el nombre de Jesús se había hecho célebre. Jesús ya llevaba 1 año de ministerio en este punto. Comienza su tercer tour de predicación en Galilea y no es hasta este momento que capta la atención del gobernante principal de la región, el rey Herodes. Y capta su atención porque se había hecho famoso. Fijémonos, versículo 14, se había hecho célebre. En este punto, después de 1 año de ministerio, Jesús era grandemente conocido en la región. Y más allá de la región, como observamos en Marcos capítulo 3, versículos 7 y 8, que afirman: y Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y una gran multitud de Galilea le siguió, donde está de nuevo Jesús, pero no solo una gran multitud de Galilea, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón, una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Jesús era famoso, era una celebridad. Se había hecho famoso no tanto por su predicación, sino por sus sanidades y expulsión de demonios, por lo que hacía. Mismamente en el Evangelio de Marcos capítulo 3, un poco más adelante de lo que hemos leído, afirma el versículo 10, porque había sanado a muchos, y siempre que los espíritus inmundos le veían, versículo 11, caían delante de él y gritaban diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Y así la gente se abalanzaba encima de él, tratando de tocarle para ser sanados. Esto, finalmente, lo que estaba en boca de todos y había traspasado las fronteras de Galilea, llega a oídos de la persona a cargo de esta región, el rey Herodes. Jesús era una celebridad. Pero a pesar de su gran popularidad por sus hechos, sin embargo, existía una gran confusión acerca de su persona. ¿Quién era realmente Jesús? Bueno, el texto nos dice, final del versículo 14, que unos decían que era Juan el Bautista. Juan el Bautista que había resucitado. Y porque había resucitado es que operaba con estos poderes y realizaba estas sanidades y expulsiones de demonios. Pero era tal la confusión que otros, versículo 15, primera parte, creían que Jesús era Elías, que también había resucitado. Por cierto, la expectativa general judía era que uno como el profeta Elías predecería al Mesías, según afirma Malaquías 4:5. Y esto podría explicar los poderes sobrenaturales, sanidades, expulsión de demonios de Jesús. Pero la confusión iba más allá. ¿Quién era Jesús? ¿Era Juan el Bautista? ¿Era Elías? Bueno, había una tercera vía. Versículo 15. Era un profeta como los del Antiguo Testamento que realizaba milagros. Y como afirma el pasaje paralelo en Lucas 9:8, esa opción igualmente conllevaba que era un profeta resucitado. Así que lo único que se ponían en común y se ponían de acuerdo las gentes es que fuese quien fuese, tenía que haber sido resucitado, ya fuese Juan el Bautista, ya fuese Elías, ya fuese cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. ¿Qué pensaba Herodes, el tetrarca, Herodes Antipas? Bueno, el texto nos dice que se unía a la primera opción. Pensaba que era Juan el Bautista resucitado, quien él mismo había decapitado, como la historia posteriormente nos va a relatar. Pero no estaba del todo seguro, porque en el pasaje paralelo de Lucas 9:9, él dudaba que fuese Juan el Bautista, lo cual es razonable. Él había estado presente en la decapitación de Juan el Bautista. ¿Cómo puede ser que hubiese resucitado? Lo que esto nos muestra claramente es que después de 1 año de ministerio, después de 1 año de predicación, después del tercer tour de enseñanza por Galilea, la respuesta generalizada, la fascinante, la sorprendente, la asombrosa respuesta de las gentes a Jesús era de gran confusión sobre su verdadera identidad. Sí, Jesús era célebre por sus actos y hechos. Todos sabían de sus milagros, de sus sanidades, de sus expulsiones de demonios. Sin embargo, no era célebre por su mensaje, ni por su predicación,
ni mucho menos por su persona, ni siquiera sabían quién era verdaderamente. Esto es trágico, porque en realidad, ¿quién es Jesús verdaderamente? Es la cuestión más importante que cualquier ser humano enfrenta, porque de ello depende su destino eterno. No debe de haber confusión. Finalmente, la pregunta clave que todo ser humano ha de contestar en algún momento de su vida es: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Es Juan el Bautista resucitado? ¿O Elías resucitado? ¿O un profeta del Antiguo Testamento resucitado? ¿O Jesús es tan solo un hombre bueno que vivió en algún momento de la historia? ¿O Jesús es la figurita que se pone en el Belén de algunas casas en apenas un mes, o probablemente ya se está poniendo en algunos lugares? ¿O es el niño de una postal de Navidad? ¿O es un hombre sabio que compartió buenos principios por los que regirnos? ¿O es un hombre solidario que hizo buenas obras para con el prójimo y que hemos de imitar? ¿O es tan solo un nombre al que te has acostumbrado en un contexto histórico cristiano? ¿Quién es Jesús? Esta pregunta la tuvieron que enfrentar los apóstoles. Vayamos un poquito más adelante a Marcos capítulo 8. Versículos 27 al 29. Dice así: salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y le respondieron diciendo: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo: ¿pero vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. No creamos que la respuesta que encontramos en Marcos capítulo 6 fue puntual. Un tiempo después, meses después al menos, Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y encontramos exactamente las mismas propuestas que vemos en Marcos capítulo 6. Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; otros, uno de los profetas. Esta era la respuesta generalizada de las gentes sobre la identidad de Jesús. Gran confusión. Y Jesús quiere asegurarse que sus discípulos al menos han entendido quién es Él. Y les pregunta: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro, como portavoz del grupo, responde: tú eres el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios para la misión de rescate de las personas de sus pecados del infierno, para reconciliarnos con Dios Padre. Marcos 1.1 lo deja bien claro desde el principio, al afirmar: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesús no es un profeta. Jesús no es Juan el Bautista. Jesús no es Elías. Jesús es el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Jesús es el Evangelio. Jesús son las buenas noticias. Una buena noticia sin parangón. Lo resaltable, lo célebre, lo extraordinario de Jesús no eran sus milagros, sino su mensaje, su persona, su obra que iba a realizar en la cruz del Calvario. Pedro lo había entendido, los discípulos lo habían entendido. Jesús es el Cristo, con todo lo que eso conlleva, es el Mesías. ¿Lo has entendido tú? Ahora no te puedes quedar solo en la pregunta: ¿quién es Jesús? Sino que has de preguntarte a continuación: ¿le conoces? ¿Crees en Él? En Juan 6, Jesús confrontó a sus seguidores con esta realidad. Cuando muchos de ellos sabían quién era Jesús, su verdadera identidad, pero no le conocían verdaderamente, no creían en Él. Y en Juan 6, versículo 64, en palabras del mismo Jesús, había algunos de ellos que no creían.
sabían quién era Jesús, no tenían confusión al respecto, pero no creían. Y como afirma el versículo 66 de Juan 6, eso les llevó a abandonarle y dejarle. Y entonces Jesús le pregunta a los 12, versículo 67, ¿acaso queréis iros vosotros también? Pedro de nuevo le contesta, versículos 68 y 69, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que eres el Santo de Dios. No solo habían conocido que era el Mesías, sino que habían creído que era el Mesías. Tú has de confrontarte con esta misma realidad, no solo si sabes quién es verdaderamente Jesús, sino si le conoces y crees en Él. ¿Conoces y crees en Cristo, Dios hecho hombre? ¿Conoces y crees que siendo plenamente hombre vivió una vida sin pecado, completamente justa? ¿Conoces y crees que es el Salvador porque murió en la cruz por tus pecados? ¿Conoces y crees que recibió la ira de Dios en tu lugar? ¿Conoces y crees que te justifica delante de Dios? ¿Conoces y crees que es el Salvador de la ira venidera? ¿Conoces y crees que es el Señor de tu vida? ¿Conoces y crees que Él volverá? ¿Conoces y crees en Jesús? ¿O estás confundido acerca de Jesús? ¿O conoces quién es Jesús, pero no has creído en Jesús como tu Señor y Salvador? Tal vez llevas un año, como llevan la gente de este pasaje en Marcos, escuchando expuesto a Jesús. Tal vez llevas muchos más años escuchando y expuesto a Jesús. O tal vez llevas menos. Tal vez vienes a la iglesia. Tal vez lees tu Biblia. Tal vez has escuchado porque tu mujer o tu marido o tus padres o tu amigo o tu compañero de trabajo te ha hablado de Jesús. No puedes permitirte el lujo de estar confundido sobre la identidad de Jesús, porque de ello depende tu vida eterna. Necesitas la certeza de saber quién es Él, confiar en Él como tu Señor y Salvador, el único que puede perdonar tus pecados, reconciliarte con Dios por medio de su muerte y resurrección. Hoy es el día de salvación. Arrepiéntete y cree en Jesús. No sigas confundido. Como las gentes de Marcos capítulo 6 estaban confundidas sobre la identidad de Jesús. Al igual que hoy en día la gente está confundida. La gente está confundida en la sociedad. La gente está confundida dentro de las iglesias. La gente está confundida dentro de iglesias supuestamente evangélicas. Y conocen a otro Jesús. Predican a otro Jesús. No al verdadero Jesús. Sí utilizan el mismo nombre, sí afirman ciertas verdades de Él, de las Escrituras, pero no al Jesús que relata las Escrituras, al Jesús que es el único y suficiente Salvador, al Jesús glorioso, al Jesús que tiene poder para transformar vidas, al Jesús que regenera el alma, al Jesús que tiene todo poder, al Jesús que exaltamos, al Jesús en el cual habita todos los tesoros de la sabiduría, al Jesús que es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. No estés confundido acerca de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Salvador y Señor. Y Jesús es el único que te puede salvar y santificar firmemente arraigado en Él. Ahora encontramos una segunda respuesta generalizada a Jesús y sus siervos. Igualmente fascinante. Si es fascinante la confusión sobre la identidad de Jesús, es aún más fascinante la historia que prosigue y que relata y ejemplifica la oposición a los siervos de Jesús. En segundo lugar, la respuesta general es de oposición. Y lo vemos en los versículos 17 al 29. Y es acerca de Juan el Bautista. Nos introduce acerca de la oposición a los siervos de Jesús, ejemplificada en el encarcelamiento y decapitación de Juan el Bautista, un siervo de Cristo
extraordinario. Juan el Bautista era un siervo de Jesús. ¿Cómo era un siervo de Jesús? Bueno, en el contexto del libro observamos algunas afirmaciones acerca de Juan el Bautista para que nadie tenga dudas de que era un siervo de Cristo. Juan el Bautista, según Marcos capítulo 1, versículos 2 al 5, era el predecesor del Mesías que llamaba al arrepentimiento. Fijémonos, leamos juntos Marcos 1, versículos 2 al 5, dice: como está escrito en el profeta Isaías, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, hacer derechas sus sendas. Versículo 4, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento como el predecesor de Cristo, pero no solo predicaba el arrepentimiento, sino que como el siervo de Cristo era un predicador que apuntaba a Cristo. Ese mismo capítulo, versículos 7 y 8, fijémonos, y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, inclinándome, la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. El verdadero siervo de Cristo, como hacía Juan el Bautista, predica, y predica el arrepentimiento, y predica a Cristo, y en su predicación exalta a Cristo por encima de toda otra persona, por encima de cualquier otra sabiduría, por encima de las tendencias culturales, por encima de las tendencias ideológicas, o lo que está de moda, o lo que se dice en las universidades, o lo que está como trending topic mundial. Jesús está por encima de todo y todos, y un verdadero siervo de Cristo exalta a Cristo y apunta a las personas a Cristo. Juan 1, versículos 29 al 30, nos relata lo mismo acerca de Juan el Bautista. Dice Juan 1, 29 y 30, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él, este es Juan el Bautista, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista era un siervo de Jesús porque predicaba el arrepentimiento, porque apuntaba a Cristo y porque proclamaba la verdad de Cristo. Esto lo observamos en el pasaje que acabamos de leer, en este relato que nos ocupa en Marcos 6. Herodes Antipas, dice el versículo 17, volviendo a Marcos 6, se había casado con Herodías, mujer de su hermano Felipe. Y hay que mantener la atención muy elevada porque lo que viene a continuación es una historia digna de cualquier teleserie o culebrón. Y si no prestamos atención, y aún prestando atención, nos vamos a perder, porque aquí hay un enredo mayúscula. Herodías era su sobrina, la hija de Aristóbulo por parte de padre. Herodes el Grande, el padre de Herodes Antipas, tuvo 10 mujeres. Y Herodes Antipas, su hijo, era hijo de su 4ª mujer. Herodías no solo era la hija de uno de sus hermanos, sino que además estaba casada con otro de sus hermanos, Felipe, Herodes Felipe II. Por si esto fuera poco, Herodes Antipas, el tetrarca, ya estaba casado con la hija del rey Aretas IV, rey de los nabateos al sureste del Mar Muerto. Y todo este culebrón desencadenó en que su suegro, el rey Aretas IV, llevara un ejército contra él, que primero le derrotó, pero que posteriormente venció con la ayuda de las tropas romanas. Así que el resultado, para hacer la historia larga corta, fue un divorcio ilegal, un adulterio, un incesto, además de incitar a Herodías a divorciarse igualmente y provocar literalmente una batalla militar con su suegro. Este era el enredo que estaba sucediendo en ese momento.
¿Qué le dijo Juan el Bautista a Herodes Antipas sobre su situación personal? Le confrontó con lo que dice la palabra de Dios. No le dijo lo que quería oír, ni lo políticamente correcto, ni algo para evitar problemas, ni lo que agradaría a sus ojos. ¿Qué le dijo? La verdad. La verdad de Dios, la verdad de Cristo, la verdad de la palabra ante su situación personal. Marcos 6:18 afirma, Juan le decía a Herodes, fijémonos, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿De dónde sacó esto Juan el Bautista? Juan el Bautista no era una persona moral que tenía una cruzada contra el divorcio o contra tomar la mujer de otro hombre, sino que Juan el Bautista le confrontó con lo que dice la palabra de Dios. Apuntó a lo que dice la palabra de Dios. No es lícito tener la mujer de tu hermano. Eso es adulterio según la Biblia. Es pecado. Le dijo que además había incesto, divorcio y adulterio, por el contexto que hemos visto que estaba Herodes Antipas. Todo en contra de la voluntad de Dios. Y probablemente, por lo que relatan los evangelios, no solo se lo dijo a Herodes, sino que se lo dijo a Herodes, no en una audiencia real privada, sino que llegó a oídos de Herodes, o se lo dijo a Herodes, delante de toda la multitud y delante de todo el pueblo. Era vox populi, le confrontó públicamente. ¿Le gustó esto al rey Herodes? ¿Estaba arrepentido el rey Herodes? ¿Se sometió a lo que la palabra de Dios decía por medio de su siervo Juan el Bautista? No. ¿Qué le supuso, qué le costó concretamente a Juan el Bautista ser un siervo fiel de Jesús? Gran oposición. Gran oposición. Inicialmente le costó su encarcelamiento. Versículo 17. Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Confrontar el pecado le trajo oposición en forma de encarcelamiento, tratando de taparle la boca y darle una lección. Por cierto, no sería ni el primero ni el último siervo de Jesús encarcelado por proclamar la verdad de Dios. Recordamos, Pedro y Juan, en Hechos 4, fueron encarcelados porque enseñaban al pueblo la palabra de Dios y anunciaban en Jesús la resurrección entre los muertos. Eso enojó a los religiosos y gobernantes y les encarcelaron. Pero no solo Pedro y Juan, en Hechos 4. En Hechos 6, Esteban fue arrestado por los libertos de la sinagoga porque no podían soportar su mensaje que les ofendía y entonces le difamaron y acusaron falsamente y fue arrestado. Más adelante, en Hechos 12, Pedro fue echado a la prisión porque eso agradaba a los judíos que estaban en contra de que predicase a Cristo y anunciase su palabra. En Hechos 16, Pablo y Silas estuvieron en la cárcel en Filipos porque su mensaje era un incordio para los romanos de la ciudad. Pablo pasó 2 años en la cárcel de Cesarea por predicar. Y así podríamos seguir relatando encarcelamientos en la historia de la iglesia por predicar a Cristo, por predicar la Biblia, por predicar lo que Dios dice en su palabra. Cuando la verdad de Dios pisa algún callo, no le gusta al que lo escucha y éste tiene poder para hacer algo al respecto, en ocasiones esto va a conllevar oposición hasta el punto de la cárcel, como fue el caso de Juan el Bautista. Y ese fue el menor de los males de Juan el Bautista. Esa fue la menor de sus oposiciones, porque por parte de Herodes Antipas y sobre todo por parte de Herodías, según dice el versículo 19, fijémonos, le tenía rencor y deseaba matarlo. Quería ir más allá, la cárcel no era suficiente. Y esto surgía del rencor que tenía hacia él, de la amargura, del odio, lo cual no es un fruto del Espíritu, es una obra de la carne. ¿Por qué no podía? Versículo 20 nos lo explica. Herodes Antipas, el tetrarca, temía a Juan,
Primero, como afirma el versículo 20, porque era justo y santo. Y segundo, como nos explica Mateo 14:5, porque temía una revolución del pueblo que complicara su mandato, porque Juan el Bautista tenía muchos seguidores. Ahora, ese rencor, ese odio enraizado en el corazón de su mujer, seguía buscando la oportunidad para ejercitarlo en la ocasión oportuna. Y finalmente la encontró. Y a Juan el Bautista no solo le costó la oposición el encarcelamiento por predicar a Cristo y predicar su palabra y confrontar al rey con la verdad de la palabra, sino que le costó su vida, le costó su decapitación. Esto nos lo explica el resto del pasaje, del versículo 20 al versículo 29, que por otro lado es bastante autoexplicativo, dándonos todo tipo de detalles. Herodías, odiaba exacerbadamente a Juan el Bautista. El odio y el rencor esperó su oportunidad para dar rienda suelta. Versículo 21. ¿Cuándo sucedió esto? En una fiesta de hombres pecaminosa. En el cumpleaños de Herodes. El versículo 22. Estas celebraciones se caracterizaban por la indulgencia, la glotonería, borracheras y sexualidad. Era tal la pecaminosidad de esa orgía que su hijastra, la hija de Herodías, Salomé, entró a bailar con un baile sensual, lo cual sería el equivalente a un striptease en la actualidad, y esto agradó a Herodes y a sus invitados. De hecho, el verbo que utiliza agradar tiene una connotación de agrado sexual, y en medio de este entusiasmo sexual, probablemente ya medio borracho o borracho entero, por todo el vino que había en estas fiestas, le dijo, versículos 22 y 23, que le daría lo que quiera. Lo que quieras, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y ahí surgió la oportunidad de Herodías, porque la muchacha fue a consultar con su madre y su madre pidió la cabeza de Juan el Bautista, versículo 24. El resto de versículos nos relatan el resto de la historia. La muchacha regresa, hace su petición a Herodes, la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja, versículo 25. ¿Por qué pide la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja? Porque era la manera de asegurarse de que la ejecución se había llevado a cabo. Tal era el odio que le tenía. Ante tal petición, Herodes se pone muy triste, pero al haber hecho un juramento delante de todos, en medio de ese descontrol y desenfreno, no le queda otra que cumplirlo. Decapita a Juan el Bautista y la cabeza es traída a la muchacha, que a su vez se la lleva a su madre. Algunos incluso lo relacionan con la mujer de Marco Antonio, la situación similar, cuando la cabeza de Cicerón fue traída a la mujer de Marco Antonio. Y se traía la cabeza no solo para asegurarse de que había muerto, y era la prueba final, sino también para mutilarle la lengua y vengarse de todo lo que había dicho. Probablemente fue el caso también aquí contra Juan el Bautista. El cuerpo, como dice el versículo 29, se lo llevaron sus discípulos ya sin la cabeza para darle sepultura con gran tristeza. Esta es una de las historias más crueles de las Escrituras, pero nos enseña una lección muy pertinente e importante. Todo siervo de Jesús, como Juan el Bautista, fiel a él, fiel a su palabra, sufrirá oposición de una manera u otra. Nosotros no determinamos ni está en nuestra mano el grado de oposición que vamos a recibir. Dependerá de la época en la que vivas, de las leyes vigentes, de los gobernantes, de la animadversión de aquellos que se opongan, pero finalmente dependerá de lo que Dios permita en nuestras vidas, porque Él es verdaderamente soberano. Pero no nos ha de extrañar la oposición, ya que Jesús sufrió oposición. Jesús mismo fue ajusticiado y Jesús mismo murió por la oposición a su mensaje y a su persona, dentro del plan soberano de Dios y cumpliendo el plan desde la eternidad pasada
de salvación, pero finalmente murió a costa de que era un incordio para los religiosos, para los gobernantes, para los políticos, y lo quisieron sacar de en medio. El siervo no es mayor que su maestro, ni mayor que su Señor. Si Cristo sufrió oposición, ¿cuánto más sus siervos sufrirán oposición? Si le han rechazado y perseguido a Él, ¿cuánto más a sus siervos y seguidores? Esto está asegurado. No solo sus siervos recibirán oposición, sino también sus verdaderos seguidores, que traten de vivir piadosamente, según Cristo, según su palabra. Segunda de Timoteo 3:12 afirma, y en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. No dice todos los que quieran vivir religiosamente, sino piadosamente, que es muy distinto. Si quieres realmente seguir lo que la Biblia dice, si quieres seguir a Cristo, si quieres proclamarle, someterte a Él 100% como tu Señor y Salvador, vas a tener oposición, de una manera u otra. Tal vez hoy en día, gracias a Dios, no estamos en el punto de que seremos encarcelados, pero no hace mucho no había libertad religiosa en este país. Cumplimos este año, nadie lo está celebrando, pues nos hemos acostumbrado, 50 años de la Ley de Libertad Religiosa que se firmó en 1968. José Luis estaba allí, ¿verdad? En esa celebración, estamos hablando de eso el otro día. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Yo no estaba allí, yo no estaba ni en el vientre de mi madre, pero estaba en camino 8 años después. Hace 50 años no había libertad religiosa en este país. Poco antes, personas eran metidos en la cárcel por llevar su Biblia o por hablar de Jesús a las gentes. No mucho antes, personas murieron en este país por seguir a Cristo y predicar a Cristo. Y no vamos a ir mucho más atrás, porque por todos es conocida la infame y santa no era Inquisición, que quemó en la hoguera, persiguió, asesinó a muchos creyentes que tuvieron que morir o huir a otros países. Esa es la realidad. Vivimos un periodo de bonanza, un paréntesis, un momento de libertad religiosa. Aprovechémoslo. Prediquemos a Cristo, prediquemos el Evangelio, prediquemos su palabra. Es una vergüenza que el supuesto pueblo de Dios en este país está aprovechando la libertad religiosa para enseñar otras cosas, para predicar otras cosas, para enfatizar otras cosas, para apartar las Escrituras, para hablar de los evangélicos, para ser relevantes, para hacer acciones sociales, para tratar de que la gente viva una vida mejor aquí y ahora y se sienta mejor consigo misma. Ese no es el mensaje. Prediquemos a Cristo, prediquemos su palabra, prediquemos el Evangelio y aprovechemos la oportunidad, y aún así recibiremos oposición. Oposición en la familia, oposición en el trabajo, oposición en la sociedad, pero no ahora mismo hasta el punto que la recibió Juan el Bautista. Pero quién sabe si algunos de nosotros no veremos otro tipo de oposición de nuevo. Muchos siervos de Dios han permanecido fieles a lo largo de la historia a predicar a Cristo, su palabra, a pesar de que la respuesta de las gentes era confusión acerca de la identidad de Jesús y oposición a Él y sus siervos. Uno de ellos fue Juan Bunyan, predicador puritano inglés del siglo XVII, generalmente conocido como el autor del Progreso del Peregrino. Juan Bunyan permaneció fiel a predicar a Cristo y su palabra a pesar de las prohibiciones de los gobernantes de aquella época. Él siguió predicando aun cuando le retiraron la licencia para predicar, lo cual le conllevó un encarcelamiento inicial de 3 meses. Todo lo que tenía que hacer para salir de la cárcel era comprometerse a dejar de predicar, y entonces disfrutaría de la libertad de nuevo. ¿Sabéis cuántos años estuvo en la cárcel? 12 años.
desde 1660 hasta 1672, por no decir voy a dejar de predicar. Salió de la cárcel en enero de 1672, cuando Carlos II proclamó la declaración de indulgencia, pero 3 años después la retiró y en 1675 le volvieron a apresar y a encarcelar por predicar, y después de un tiempo le volvieron a liberar por su gran popularidad con las gentes para evitar males mayores. Juan el Bautista fue encarcelado y a pesar de su popularidad con las gentes fue finalmente decapitado. No sabemos lo que nos puede deparar predicar a Cristo y su palabra, pero oramos que Dios nos mantenga fieles y nos anime a seguir predicando, aún al ver la confusión de las gentes, aún de que no conozcan a Jesús, aún que le rechacen, sigamos predicando a Cristo. Aún cuando recibamos oposición, que la vamos a recibir, sigamos confiando en Dios, sigamos predicando a Cristo, sigamos proclamando su palabra. Que este ejemplo de Juan el Bautista nos motive a seguir siendo fieles a pesar de la confusión y a pesar de la oposición. Vamos a orar juntos. Señor, en esta noche, según leemos tu palabra, recordamos, como afirma 2 de Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada, toda ha salido de tu boca. Y no queremos saltarnos ningún pasaje, no queremos pasar de puntillas por ningún versículo, sino que toda la Escritura nos enseña, es útil para enseñarnos, para corregirnos, para guiarnos, para reprendernos. Es útil para conformarnos a la imagen de Cristo, con la finalidad de que seamos maduros y tú sigas obrando en nosotros. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque en este pasaje nos enseñas la respuesta generalizada a ti y a tus siervos, a tu mensaje, al mismo Cristo. Y Señor, en medio de la gran confusión que vivimos, que no nos sorprenda, porque cuando Jesús mismo estuvo en esta tierra, le vieron, le escucharon, observaron sus milagros, aún ni siquiera entendían quién era. Señor, sabemos que esta obra es la obra de tu Espíritu Santo, que trae convicción, que trae iluminación, que trae regeneración, que trae claridad al corazón de las personas, aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, cegados por el príncipe de este mundo. Pero tú tienes poder y tú transformas vidas. Y confiamos en ti, Señor. Confiamos en tu mensaje y en tu palabra, aun cuando haya una gran confusión, aun en medio de muchas iglesias evangélicas. Señor, que tú levantes de esta congregación, de entre estas personas aquí, predicadores de Cristo, del Cristo de la palabra, del verdadero Señor y Salvador, y que tú lo uses para traer salvación a las gentes. Señor, que igualmente tu palabra nos ayude a estar preparados, a que si somos fieles al mandato, vamos a enfrentar oposición, como enfrentó tu siervo Juan el Bautista, como enfrentaron los apóstoles, como han enfrentado a lo largo de la historia de la humanidad tus siervos fieles, Señor. Que esto nos anime a seguir predicando, a aprovechar la oportunidad de libertad que tenemos, y nuestro mensaje no sea otro, sino sea solo tu palabra, el Evangelio y Cristo. Te pido que animes a tu pueblo, Señor, y que nos prepares para, si es necesario, sufrir y sufrir oposición, como ahora no estamos sufriendo. Que tú estés con nosotros y que tú crees las convicciones profundas y enraizadas en tu palabra para levantar en alto tu mensaje y exaltar a Cristo. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.